Buenos días a todos y todas los que están conectados. Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a comenzar con algo nuevo. Algo que la verdad que a mí me gusta mucho, que es la estadística. ¿Y por qué me gusta la estadística? Porque es más analítica, o sea, es más de análisis, de interpretar los datos. En realidad no hay tanta fórmula acá, ¿ya? No hay una fórmula. O sea, hay una fórmula, pero no son... Lo que más nos importa es la interpretación que nosotros le demos a estos resultados. Entonces, para comenzar, yo les quiero preguntar, ¿qué saben ustedes de estadística? ¿Qué recuerdan de estadística o qué se les viene a la cabeza cuando yo les hablo de estadística? Coméntenme por el chat o abran su micrófono. Gráficos, ya, muy bien, Edgar. ¿Qué más se les viene a la cabeza cuando les hablo de estadística, cuando escuchan la palabra estadística? Una encuesta, gráficos, muy bien, chiquillos, muy bien. Pero la idea de la encuesta, de los gráficos, de las tablas de frecuencia, es interpretarlo. Porque, por ejemplo, si yo le hago una encuesta ahora y les pregunto, no sé, ¿cuántos hermanos tienen? Cada uno de ustedes me va a responder cuántos hermanos tiene. Y si eso queda ahí, ¿de qué sirve que yo haya hecho esa encuesta? Entonces, por eso es súper importante la interpretación que yo les doy a esa encuesta, a esos números, a esos gráficos, ¿ya? Entonces, para ir recordando algunas cosas que ya deberían saber, pero obviamente siempre se van olvidando año tras año. Primero, la estadística tiene un fin que es analizar o investigar algo que sea de mi gusto, algo que yo quiera saber. Cualquier cosa yo la puedo investigar a través de la estadística, ¿ya? Entonces esa es su finalidad. Y cuando yo hago esta encuesta o esta investigación, voy a tener datos sueltos. Entonces ahí entra una tabla de frecuencia, que debieron haberla visto el año pasado en séptimo, una tabla de frecuencia, la cual me ayuda a ordenar estos datos que yo recojo luego de esta encuesta. Y luego viene el gráfico, y el gráfico me representa estos datos que yo ordené. Entonces las tablas de frecuencia me sirven para ordenar los datos y los gráficos para representar mis datos. ¿Bien? Pero también tenemos otras cosas que no sé si lo recuerdan como el promedio, la mediana y la moda. ¿Se recuerdan de eso? Se llaman medidas de tendencia central. Promedio, mediana y moda. Bien, estas medidas de tendencia central, más que la fórmula o más que cómo encontrar cada una de ellas, me interesa la interpretación que yo le puedo dar. ¿Ya? Son medidas de tendencia central. Por lo tanto, el promedio, ¿qué me indica a mí? Me indica la representación de todos los datos que yo tengo. Por ejemplo, nosotros acabamos de ver el promedio que ustedes tenían luego de las notas. Y yo los felicito a ustedes porque la mayoría tiene un promedio sobre 5.5. Incluso hay muchos que tienen promedio 6. De hecho, sobre 6.5. Eso es muy bueno. Y esa nota va a ser la representación de todo su esfuerzo del año. ¿Ya? Entonces, siempre el promedio va a ser la representación de los datos que tengamos. Ustedes siempre asocian el promedio al promedio de notas, ¿ya? Siempre es lo mismo. Luego tenemos la moda muy bien, que es el número que más se repite. Y en la moda ustedes deben recordarse de la moda en general, pues cuando ustedes dicen, no, esta canción está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque es la que más se repite en la radio o con sus amigos, ¿ya? Entonces siempre la moda es lo que más se repite, el dato que más se repite. Y vamos a tener la mediana. Y la mediana, como lo dice su nombre, es el dato que está justo al medio
después de ordenar los datos de menor a mayor, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar con esta última, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿Ya? Bien. Hoy día solo vengo, o sea, vamos a recordar estas pequeñas cosas, pero tal como yo se las estoy diciendo, como la interpretación que yo le puedo dar a este número. Por ejemplo, Constanza, ¿cierto? Salía ahí que tenía promedio 7. El 7 va a ser la representación de sus notas. La moda va a ser la nota que más se repita, por ejemplo. Y la mediana va a ser el dato que esté justo al medio, después de ordenar todos los promedios, por ejemplo, de menor a mayor, el dato que está justo al medio, esa va a ser la mediana. ¿Bien? Y el día de hoy vamos a comenzar con estadística, con medidas de posición, que tienen que ver justamente con lo último que yo les mencioné, que es la mediana. Entonces, las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo 20 datos, ya supongamos que tengo 20 promedios de ustedes, y yo quiero dividir esa cantidad de notas, las quiero dividir en 4 grupos iguales. ¿Cuántas notas me van a quedar por grupo? 5, ¿cierto? Van a estar 5 personas por grupo. Entonces, las medidas de posición tratan justamente de esto, de agrupar, ya lo van a entender un poco mejor, de agrupar los datos que yo tengo, pero con un mismo número de individuos. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque son medidas de posición donde me indican, por ejemplo, el 25% mayor de los datos, o el 25% menor de los datos, o el 50% mayor de los datos, etc. Y este año no vamos a poder salir a encuestar, pero el próximo año probablemente lo volvamos a hacer. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro las medidas de posición, ¿ya? Los siguientes datos son los puntajes obtenidos en relación con una prueba de admisión a una empresa. O sea, cierta cantidad de personas quiere trabajar en una empresa y esta empresa les hace una prueba, ¿ya? Y aquí están los puntajes que estas personas obtuvieron en la prueba. En este caso son 13, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 personas que postularon a esta empresa y estos fueron sus puntajes. Y dice, si para postular a la empresa se debe estar sobre el 50% de los mejores puntajes de todos los que rindieron la prueba, ¿cuál es el puntaje de corte? Antes de resolver el ejercicio, ¿se entiende lo que le están preguntando? Estamos hablando de una empresa que hace una prueba para poder trabajar ahí. Todo eso, como dice Mauricio, como los que van al agua. Efectivamente. De todos estos puntajes que nosotros tenemos acá, el 50% más alto va a ingresar a trabajar a la empresa, pero el 50% más bajo no va a ingresar a trabajar en esta empresa. Entonces nosotros tenemos que buscar cuál es el puntaje que está justo al medio
para saber cuál es el puntaje de corte, o sea, los que quedan en la empresa y los que no quedan en la empresa. Sí, siempre de forma creciente. Entonces, el primer paso es ordenar los datos de forma creciente. Sí, es súper importante que siempre sea de menor a mayor. Por lo tanto, ahí los tenemos ordenados de menor a mayor. De todas formas, es súper importante que al ordenarlos, ustedes los vayan tachando. Por ejemplo, ahí está el 98, luego el 100, el 116, el 118, el 121, el 123, el otro 123, el 126, el 127, el 131, el 134, el 142 y el otro 142. Es importante que los vayan tachando porque ¿qué puede ocurrir? Que les falte escribir uno o que escriban otro nuevamente. ¿Por qué no puede ser de mayor a menor? Porque en este caso nos están pidiendo el 50%, pero van a haber casos que nos pidan el 1% o el 15%, y entonces en ese caso sí o sí vamos a necesitar que esté ordenado de menor a mayor, porque la idea es siempre ir viendo como de forma creciente, ¿ya? Por ejemplo, el 50% menor, o el 50% mayor, o el 25% menor, o el 75% mayor. Entonces, es súper importante que siempre sea de menor a mayor. Luego vamos a ver otro ejemplo en el cual se va a entender mejor por qué de menor a mayor y no de mayor a menor. ¿Ya? Continuamos entonces. ¿Mm? A ver. Miss, antes de que siga, pregunta. ¿Mm? Que vi los números, son 13 datos en total, ¿Sí? y en el medio justo está el 123, pero atrás de él hay otro 123, entonces, ¿ese pasaría igual a trabajar o no? Vamos En a el verlo problema. enseguida. Vamos a verlo enseguida, Martín. Muy buena pregunta. Tranquilo. Miren, sigamos viendo. De igual, igual. Tranquilo, le voy a responder enseguida a su pregunta, Martín. Bien, entonces identificamos el puntaje que divide a los datos en dos partes iguales, es decir, el dato central, ¿ya? Para eso vamos a ir eliminando uno y uno de cada lado, tal como está mostrando ahí en el Power, ¿cierto? Y nos damos cuenta que efectivamente, como dice Martín, el dato que está en medio es el 123, ¿ya? Pero ese dato del 123 no va a ser el que entre, sino que queda de la siguiente manera. El dato central va a separar al 50% de los datos de la distribución. Por lo tanto, para postular a la empresa se debe obtener un puntaje superior a 123. Eso quiere decir que ni el 123 ni el 123 entran. Solo entra del 126 en adelante. ¿Respondo a su pregunta, Martín? Porque es el 50% de los mejores puntajes. Y el 123 justo se para en la mitad, por lo tanto, el 123 no entra, pero todos los demás sí, que están hacia arriba. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Vuelvo a explicarlo. ¿Se comprendió? Bien. Y a este dato, al que justo está en el 50%, lo vamos a llamar cuartil número 2. Ahora la pregunta es, ¿qué es un cuartil? Bien, vamos con los cuartiles entonces. Los cuartiles
son una de las formas de medidas de posición, ¿ya? En este caso, los cuartiles, como dice su nombre, se va a dividir en 4 partes iguales, pero los cuartiles son solo 3, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, los cuales corresponden respectivamente al 25%, al 50% y al 75% de los datos. Y es por eso que es súper importante ordenarlos de menor a mayor, porque si los ordenamos de menor, o sea, de mayor a menor, el cuartil número 1 no correspondería al 25% de los datos más bajos, sino que correspondería al 25% de los datos más altos. Y la interpretación de las medidas de posición siempre son como la acumulación de lo más bajo, ¿ya? Entonces tenemos que el cuartil 1 corresponde al 25%, el cuartil 2 al 50% y el cuartil 3 al 75%. Y además el cuartil 2 coincide justamente con la mediana, que fue lo que vimos acá. Si ustedes recuerdan cómo encontrar la mediana, es exactamente lo que nosotros hicimos acá, ¿ya? Porque la mediana también, además de ser una medida de dato central, también es una medida de posición. Y acá tenemos el dibujo. Si nosotros tuviéramos el cuartil número 4, correspondería al 100% de los datos, lo que no tendría sentido. No tendría sentido interpretar el 100% de los datos. Por lo tanto, solo existen 3 cuartiles. El cuartil número 1, que es la acumulación de los primeros 25% de los datos. El cuartil 2, que es la acumulación del 50% de los datos. Y el cuartil 3, que corresponde al 75% de los datos. ¿Ya? Y esta es la única fórmula que les va a aparecer en esto, que dice, para calcular el cuartil, se debe ordenar los datos de forma creciente. Eso ya lo habíamos visto. Pero debemos buscar el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión n por k partido por 4. Como son medidas de posición, nosotros no trabajamos con los datos directamente, sino que trabajamos con la posición que tiene cada dato al ordenarlos de forma creciente, ¿ya? En este caso, la expresión n corresponde a la cantidad de datos, k corresponde al cuartil que nos estén pidiendo, el 1, el 2 o el 3, y el 4 es porque estamos hablando de cuartiles, o sea, de 4 partes iguales. Disculpen, de 4 partes iguales, ¿ya? Si el resultado es un número entero, el cuartil k es el promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. Y si el resultado de n por k partido en 4 es decimal, entonces el cuartil q, o sea, el cuartil k, es igual al dato que ocupa la posición, más 1, pero solamente la parte entera, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo para que se comprenda mejor. Continuando con el ejemplo anterior, ya tenemos ordenados los datos, que son los puntajes, ¿cierto? Pero ahora van a postular a la empresa solo los que están sobre el 75% de los mejores puntajes que rindieron la prueba. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el puntaje de corte? En este caso, como nos piden el 75% de los mejores resultados, entonces debemos encontrar cuál es el cuartil 3. Eso quiere decir el lugar que utiliza el cuartil 3 dentro de estos números, sabiendo que el 98 utiliza el lugar número 1, el 100 el 2, el 116 el 3, y así sucesivamente hasta el 142, que ocupa el lugar 13. Entonces, tenemos la fórmula n por k partido en 4, donde n son 13 porque tenemos 13 personas que postularon a la empresa, k es igual a 3, porque necesitamos buscar el cuartil número 3, que corresponde al 75%, y entonces reemplazamos.
Me queda 13 por 3 partido en 4, lo que nos queda 9,75. Nos queda un número decimal. Por lo tanto, le debemos agregar uno solo a la parte entera, que en este caso es 9. Eso quiere decir que el cuartil número 3 corresponde a la posición número 10. Gracias, Cristian. Va a corresponder a la posición número 10. ¿Qué debemos hacer ahora? Saber cuál es la posición número 10. Contar. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. La posición número 10 corresponde al 131. Eso quiere decir que para postular a la empresa se debe obtener un puntaje superior a 131. O sea, solo van a entrar a la empresa aquella persona que obtuvo 134, 142 y 142 como puntaje. ¿Se comprende un poco mejor? ¿Hay alguna duda? Entonces, acá por eso son medidas de posición, y lo vuelvo a repetir y lo voy a volver a repetir todo el tiempo que estemos viendo esto, porque acá el 10 nos va a indicar, o cuando nosotros hagamos esta fórmula, nos va a indicar la posición que debemos interpretar, ¿ya? La posición que debemos interpretar. Bien, no solo tenemos cuartiles dentro de nuestras medidas de posición, sino que también tenemos percentiles. ¿Qué creen ustedes, según la palabra? ¿Qué creen ustedes que podría ser percentil? ¿No se les viene un número a la cabeza con percentil? No, porque no es un número. Pero percentil es una palabra muy similar a porcentaje. Muy bien, Constanza, muy bien. Porcentaje, y el porcentaje tiene que ver con 100. Por lo tanto, el percentil corresponde a los 99 valores de una distribución que la dividen en 10 partes iguales, o sea, en 100 partes iguales. Por lo tanto, acá vamos a ir de uno en uno, a diferencia de los cuartiles que vamos en 25, 50 y 75%, acá vamos a ir el 1%, el 2%, hasta el 99%. Y es muy importante saber, obviamente, que el percentil 50, que corresponde al 50% de los datos, coincide con la mediana. En este caso, es muy similar al anterior, pero ahora, en vez de dividirlo por 4, lo dividimos por 100. ¿Adivinen por qué? Porque estamos hablando de 100 partes iguales, ¿ya? No solo vamos a tener cuartiles y percentiles, también vamos a tener deciles, que en ese caso es lo mismo, pero partido en 10, y también vamos a tener quintiles, que es la misma fórmula, pero partida en 5, ¿ya? Y también ocurre lo mismo, si el resultado es un número entero, entonces la posición es el promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. Y si es decimal, le debemos agregar 1 a la parte entera. Veamos un ejemplo. Dice, se quiere seleccionar a un grupo de estudiantes para competir en las Olimpiadas de Atletismo. Las marcas en metros obtenidas por los estudiantes en una prueba son las siguientes. Tenemos ahí todas las pruebas. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, tenemos 17 datos en este caso, tenemos a 17 estudiantes que compiten en las Olimpiadas de Atletismo. Y se van a seleccionar al 90% de las mejores marcas. Al 90% de las mejores marcas. Por lo tanto, ¿cuántos estudiantes no fueron seleccionados? Bien. Acá en este caso debemos calcular el percentil número 10, ya que los que no fueron seleccionados, disculpen, van a corresponder al 10% más bajo. ¿Se entiende eso? Como yo voy a seleccionar al 90% de las mejores marcas y me están preguntando por los cuales no fueron seleccionados, entonces tengo que buscar el 10% menor, el percentil número 10. Utilizamos la misma fórmula, n por k partido en 100. En este caso el n es 17, el k es 10. El k siempre es el numerito que está acá abajo. 17 por 10 partido en 100 me da 1,7. Como es decimal, debemos agregarle 1 a la parte entera, por lo tanto, del 1 pasa al 2. Ahora, como ya están ordenados los datos de forma creciente, ustedes se pueden fijar, ¿cierto?, que están ordenados ya, solo nos queda identificar aquel dato que utiliza la posición número 2, que en este caso es el 56,3. No, porque dice, si se selecciona el 90% de las mejores marcas, entonces me están hablando de que los estudiantes que no fueron seleccionados van a ser el 10% menor. ¿Ya? Y entonces, como la pregunta ahora no es cuál es el puntaje de corte, sino que la pregunta es cuántos estudiantes no fueron seleccionados, dice el valor del percentil 10 va a corresponder a 56,3. Por lo tanto, todos los mayores a 56,3 sí quedaron seleccionados y nos queda finalmente que solo 2 estudiantes no fueron seleccionados para participar de esta Olimpiada. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Voy a pasar la lista, chiquillos, mientras ustedes me hacen las dudas que tengan o me comentan que si es que no tienen dudas también. Sí, es enredada, pero ya tomándole el ritmo no es tan difícil. En realidad ustedes lo que tienen que saber es que tienen que multiplicar n por k dividido dependiendo de lo que le están diciendo. Si le hablan de cuartiles, le están hablando de que es una división de 4. Y si le hablan de percentiles, es una división de 100. ¿Ya? Y eso les va a permitir encontrar la posición, del dato que tienen que interpretar. De a poquito se van a ir interiorizando más con esto. Termino de pasar la lista y vamos a ver más ejemplos. Bueno, la idea es que ahora lo hagan ustedes, en realidad. Si quieren pueden ir a buscar su libro mientras yo termino de pasar la lista,
para que trabajemos en el ítem 1 y la página 186. ¿Cuál página? La 186. Ya, voy a cambiar la presentación. Les aprovecho de comentar también que aún no he subido este PowerPoint a Classroom, ¿ya? Pero hoy día lo voy a subir porque lo voy a subir junto con la guía también que siempre subo, ¿ya? Por eso no la he subido porque no he hecho la guía. ¿Ya? ¿Tienen todos sus libros? ¿Fueron a buscar su libro ya? Bien. Acá tenemos entonces la página 186, ítem 1. Yo creo que hoy día vamos a alcanzar solo a hacer la A, pero ya el día jueves alcanzaríamos a hacer las demás, ¿ya? Bien, la letra A, la letra A nos pide encontrar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿ya? Y nuestros datos, en este caso, ya están ordenados. Por lo tanto, solo tenemos que aplicar la fórmula. Ahí va a estar A. Debemos saber a qué número corresponde n, que en este caso sería n igual para todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El n va a corresponder a 9 datos. Y el k va a depender de lo que estemos haciendo. Entonces, el cuartil número 1 va a ser n, bueno, 9 por 1 partido en 4. Esto me queda 9 cuartos y al dividir los 9 cuartos, esto me queda en 2,25. 2,25. Por lo tanto, nuestro cuartil número 1 va a corresponder a la posición número 3. Recuerden que si me queda un número decimal, le debo agregar un 1 a la parte entera. Si vamos nosotros acá y contamos 1, 2, 3, este número que tenemos aquí va a corresponder al cuartil número 1. Luego, para el cuartil número 2, vamos a tener 9 por 2 dividido en 4. Eso quiere decir 18 cuartos. Y 18 dividido en 4 nos da 4,5.
4,5. Por lo tanto, nuestro cuartil número 2, en este caso, va a tener la posición 5. Entonces, contamos siempre desde el inicio. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el número 7 va a corresponder al cuartil número 2. Y finalmente, el cuartil número 3 me va a quedar 9 por 3 partido en 4. Lo que me queda 27 cuartos, lo que me da 6,75. 6,75. Por lo tanto, le sumo 1 a la parte entera y me queda que el cuartil 3 va a estar en la posición número 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá vamos a tener el cuartil número 3. Entonces, quiere decir que el cuartil número 1 va a corresponder al 25% de los datos, que en este caso sería hasta el número 5. Desde el número 5 en adelante va a corresponder al 75% restante. El cuartil número 2, en este caso corresponde a la mediana, sería 7 la mediana, y también va a separar nuestros datos en dos partes iguales. Acá vamos a tener el 50% y acá el otro 50%. Y finalmente el cuartil número 3 va a corresponder al 75% de los datos. Ahí sí. Bien. ¿Está muy complicada la materia, chiquillos? ¿Está muy difícil? Más o menos. Bueno, vamos a seguir practicando. Esto es lo último que vamos a ver durante este año. ¿Ya? Y esta va a ser la última prueba sumativa que tengamos este año. ¿Ya? Así que vamos a seguir trabajando esto por lo menos por 2 semanas más. Y la idea es que vayamos comprendiendo, pues, así que por los nombres, pero en sí la materia no es complicada. Pero los nombres, claro, son un poco más complicados, como los cuartiles, los percentiles y la interpretación. Pero de a poco nos vamos a ir acostumbrando y se va a hacer un poquito más fácil. ¿Ya, chiquillos? Esa sería entonces la clase del día de hoy. El día jueves vamos a continuar trabajando también con el libro y con los ejercicios restantes. Ahora, eso sí, los van a hacer ustedes. Y vamos a ir corrigiendo. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Un abrazo para todos, que tengan una linda tarde. Chao, chao.